Vamos a aplicar ahora el primer principio a vapores, integrando lo que su formulación aporta a lo que ya sabemos del equilibrio de sustancias puras en cambio de fase. Repasemos. Una sustancia pura en cambio de fase tiene un solo grado de libertad, por lo tanto, definiendo el valor de una variable de estado intensiva, quedarán definidos, determinados los valores de toda otra variable de estado intensiva que se puede definir como propiedad de la sustancia en cambio de fase. Estoy dibujando un diagrama PD, la isoterma, el cambio de fase que hace coincidir a la isoterma con la isobara. Esta es la presión a la que se produce el cambio de fase, este es el volumen específico del líquido saturado y este es el volumen específico del vapor saturado. A falta de expresiones analíticas que nos permitan calcular los valores de unas variables en función de otras, disponemos de tablas en las que se vuelcan los valores determinados de las variables de estado intensivas escritas en función de otra elegida como variable independiente. Si esta es la presión, esta es la temperatura, el volumen específico del líquido saturado, el volumen específico del vapor saturado, fijado el valor de la presión o de la temperatura, quedan definidos los valores de las otras variables intensivas. Acá tenemos, esta es la presión, la temperatura, el volumen específico de la fase líquida y el volumen específico de la fase gaseosa saturada. Escribimos las unidades: kilopascal, Celsius, metro cúbico sobre kilogramo, para los volúmenes específicos. A estas cuatro variables intensivas nosotros habíamos incorporado en una quinta columna el valor de una magnitud que no es una variable de estado, es una magnitud puesta en juego durante la evolución y que depende de la evolución. Estoy hablando del calor latente del cambio de fase, la cantidad de calor que hay que entregarle a la unidad de masa de la sustancia para que se vaporice en forma completa a presión constante. Como la sustancia pura tiene un solo grado de libertad, definida la presión o la temperatura, queda definida la evolución y por lo tanto podemos determinar la cantidad de calor puesta en juego para vaporizar la unidad de masa de esa sustancia a presión constante. Bien. El primer principio incorpora dos variables de estado nueva: la energía interna y la entalpía, que es igual a la energía interna más el producto de la presión por el volumen específico. La utilidad de definir una variable intensiva de esta manera la aporta la formulación del primer principio para sistemas abiertos. Vamos a escribir acá cuáles son las formulaciones del primer principio para sistemas cerrados y para sistemas abiertos en régimen permanente, porque las vamos a usar para calcular los valores de energía interna y entalpía en los estados de equilibrio de una sustancia pura en cambio de fase.
escribimos la ecuación de primer principio en sistemas cerrados de esta manera. La escribimos para la unidad de masa, dividiendo Q mayúscula por la masa. Esto es la cantidad de calor intercambiada por unidad de masa, que la llamamos Q minúscula, y es igual a delta U específica más el trabajo de expansión por unidad de masa que evoluciona. Esto será válido para sistemas cerrados siempre que la única forma de trabajo presente sea el trabajo de expansión. Y para sistemas abiertos en régimen permanente, en los que no hay variaciones de energía potencial gravitatoria ni energía cinética, podríamos escribir que la cantidad de calor intercambiada por unidad de masa que circula es igual a la variación de entalpía más el trabajo de circulación por unidad de masa circulante. Vamos a ver cómo utilizamos estas dos expresiones para calcular valores de entalpía y energía interna en los estados de equilibrio. Por supuesto que no es necesario utilizar las dos. Lo vamos a hacer como una forma de entrenamiento en la formulación de la expresión de primer principio para sistemas abiertos, que es la que hemos incorporado más recientemente. Cualquiera de las dos puede servirnos para hallar una expresión válida para el cálculo de la energía interna o la entalpía de una sustancia pura, y una fórmula que derivemos utilizando una expresión del primer principio tendríamos que poder verificarla utilizando la otra. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a comenzar por asumir una evolución de un sistema cerrado consistente en un líquido saturado a la presión P. Esta es la presión P. Debajo del émbolo está el líquido con un volumen específico B', el volumen específico de saturación del líquido a la presión P. A presión constante garantizada por el émbolo, le entregamos a este líquido la cantidad de calor R y el líquido se vaporiza completamente, aumentando su volumen significativamente y pasando a tener el volumen específico B segunda. Por supuesto, como la presión P está garantizada por el ambiente exterior, la temperatura durante la evolución será T. Y acá tenemos las 4 variables intensivas puestas en juego. La expresión del primer principio será Q igual delta U más el trabajo de expansión. Podemos imaginar que la masa que evoluciona es de 1 kilo. Así podemos escribir directamente la ecuación en términos de cantidades específicas. Esta delta U es un delta 1. Esto es igual a U segunda menos U prima, ya que la energía interna al final de la evolución
será U segunda, la energía interna específica del vapor saturado, y la energía interna al comienzo de la evolución es su prima, la energía interna específica del líquido saturado. Y el trabajo de expansión podemos calcularlo asumiendo que la evolución será reversible. Es una suposición válida. Podemos imaginar una evolución reversible, solo necesitamos que sea posible. El valor que obtengamos para la variación de energía interna o de entalpía será válido, porque es válida la suposición. El trabajo de expansión será P, ya que la presión es constante, por V segunda menos V'. Ahora bien, Q es igual a R, es la cantidad de calor que hay que darle a la masa, que es la unidad de masa, para que se vaporice completamente. De manera que escribiremos R igual a U segunda más P por V segunda. Estoy distribuyendo este producto y ordenando los términos de acuerdo al estado al que refieren. Y acá podemos poner menos, paréntesis, U' más P por V'. Si encerramos entre paréntesis los primeros dos términos, vemos que esto es H segunda menos H'. Es decir, R a una dada presión es igual siempre a la diferencia de los valores de entalpía de la fase gaseosa y de la fase líquida. Dijimos que íbamos a obtener la misma expresión, pero ahora imaginando la evolución de un sistema abierto al que le podamos aplicar esta expresión, la expresión del primer principio para sistemas abiertos en régimen permanente. Imaginamos este dispositivo, simplemente un intercambiador de calor que tome a la presión P, que se va a mantener constante en el intercambiador, una masa circulante que ingresa con volumen específico V' como líquido saturado, la masa circulante M punto puede ser cualquiera, y sale con el volumen específico V segunda. Intercambiando una cantidad de calor R, ya que la cantidad de calor por unidad de masa circulante será la cantidad de calor necesaria para vaporizar la masa que circuló. Así que podremos escribir Q igual a delta H más LC, pero LC es igual a 0 en el intercambiador de calor, no hay trabajo de circulación, y Q es igual a R, o sea R igual a delta H igual a H segunda menos H'. Lo mismo que obtuvimos imaginando que el sistema que evolucionaba era un sistema cerrado. Es decir, podríamos ya reemplazar R por H segunda menos H', pero va a ser mucho más cómodo utilizar la tabla, como veremos más claramente en el bloque que sigue. Va a ser mucho más cómodo utilizar la tabla si le pudiéramos asignar valores absolutos a H segunda y H', de manera que en vez de tener una columna que fuera H segunda menos H', tener una columna que fuera H segunda y otra que fuera H',
que tendrá por supuesto las mismas unidades de kilojoule sobre kilogramo. Estas serán las dos columnas que el primer principio le aportará a la tabla de vapores. Pero tenemos que ver cómo hacemos para asignarles esto al revés, ¿no? Primero H' y después H segunda, del mismo orden que los volúmenes específicos. Es una convención, pero siempre lo van a ver escrito así. Bueno, tenemos que ver cómo asignarle valores absolutos a las entalpías. La entalpía depende de la energía interna, y la definición de energía interna solo permite asignar valores a las diferencias de energía interna entre dos estados, no asignar valores absolutos. Para poder hacer eso, tenemos que elegir un estado de referencia y asignarle una energía interna de referencia arbitraria, o hacer lo propio con la entalpía. Elegir un estado de referencia y asignarle un valor de entalpía arbitrario. Lo mismo que ocurre con la energía potencial gravitatoria, para la cual, si queremos asignarle un valor absoluto, tendremos que elegir un nivel de referencia al cual asignarle un valor nulo, o lo mismo ocurre para la energía cinética, que depende de la velocidad, la cual a su vez depende del sistema de referencia respecto del cual se la mide. ¿Qué se hace con la entalpía? Se elige un punto sobre la campana, se le asigna un valor arbitrario y se elige ese punto de tal manera que la entalpía resulte positiva en el rango de valores de las otras variables de estado en el que se vaya a usar la tabla. Para el agua, por lo general, se elige como valor nulo de la entalpía a la que corresponde a la fase líquida saturada en el punto triple. En el punto triple la presión es 0,6 kilopascal, la temperatura es 0,01 Celsius y el volumen específico de la fase líquida es 0,001. Esto es para el vapor de agua. Se elige H' igual a 0 en ese punto, lo cual garantiza que en toda la campana los valores de H' y H segunda serán mayores que 0. También esto implica, en rigor, que U' del líquido saturado en el punto triple va a ser menor que 0, porque U' será H' menos la presión por el volumen. Pero fíjense que la presión por el volumen específico de la fase líquida en el punto triple es 0,6 kilopascal por 10 a la menos 3 metro cúbico sobre kilogramo. Esto da 6 por 10 a la menos 4 kilojoules sobre kilogramo, un valor muy pequeño, de manera que en la práctica U' es también prácticamente 0 para el líquido saturado a 0,01 grado. Bien, siendo H' igual a 0, H segunda será igual a R para el estado de referencia. Ahora bien, ¿cómo hacemos para asignarles valores a H' y H segunda
en otros estados. Bien, lo que tenemos que resolver es cómo asignarle valores H', porque H segunda será siempre H' más R a esa presión. De manera que el tema que queda resolver es cómo asignarle un valor a H' a una dada presión conociendo el valor de H' a otra. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a desplazar entonces sobre la zona de líquido y vamos a imaginar una evolución en esa zona sobre o para la cual podamos calcular la variación de entalpía. Vamos a hacer un detalle de esta zona. Dibujo un tramo del lado izquierdo de la campana, una isoterma que termina en una isobara. Este es el eje de presiones. Esta es P2 y esta es T2. Y otra isoterma de temperatura menor que termina sobre la campana a una presión también menor, P1, y eso define este triángulo o pseudo triángulo entre 1, 2 y este punto A, que es la intersección de la isoterma a la presión de saturación 1 y su intersección con la presión de saturación 2. Es la isoterma menor a la presión mayor. Tenemos que ir de 1 a 2. Lo que queremos calcular es H'2 menos H'1. Obtenido una expresión para esta diferencia, podremos completar la tabla de valores. Porque podremos calcular H' para dos presiones distintas, sabiendo cuál es el valor de H' en una de ellas, y ahora tenemos un valor de referencia, y con eso podremos obtener H' a la segunda presión, y con eso H segunda, y de esa manera llenar la tabla. Vamos a imaginar una evolución de un sistema abierto, formado por un dispositivo que primero lleve por la isoterma de T1 al líquido de la presión P1 a la presión P2 y luego una evolución isobara a la presión P2 que lleve al líquido de la temperatura T1 a la temperatura de saturación. Lo hacemos así. Primero una bomba que lleva al líquido del estado 1 al estado A. Es una bomba isotérmica que aporta un trabajo LC para elevar la presión del líquido desde la temperatura de saturación de la sustancia, la presión P1, hasta la presión de saturación P2 a la misma temperatura. En ese punto A, la sustancia entra en un intercambiador de calor, similar al que vimos para el cálculo anterior, que lo llevará hasta el punto 2. Entonces, podremos escribir que H'2 menos H'1 es H'2 menos HA más HA
menos H'1. Vamos a calcular HA menos H'1. Para calcular esta variación de entalpía, aplicamos primer principio a sistemas abiertos. Aquí de nuevo la masa que circula M punto puede ser cualquiera. Aplicamos primer principio a sistemas abiertos a esta bomba y será Q igual a delta H más LC. Vamos a ponerle subíndice para tener presente de qué nos estamos ocupando. Nos estamos ocupando de 1A. Esto es delta H 1A más LC 1A. Ahora, Q1A es igual a 0 porque una isoterma de un líquido, como habíamos visto en primer principio en sólidos y líquidos, una isoterma de un líquido es adiabática al mismo tiempo. Por lo tanto, Q1A es igual a 0. Por lo tanto, podemos escribir 0 igual delta H 1A más LC. Ahora bien, LC el trabajo aportado por la bomba, lo podemos imaginar un trabajo reversible. Tenemos derecho a suponer que esta evolución es reversible. Será entonces la integral de menos b diferencial p entre p sub 1 y p sub a. Pero el líquido es prácticamente incompresible en una isoterma entre P1 y P sub 2. Recordemos que el coeficiente de compresibilidad de los líquidos será muy bajo. Entonces podemos suponer que B es constante y entonces esto será, vamos a dejar el signo menos B por P sub A menos P sub 1. Y esto es igual a menos delta H1A. Los signos negativos se cancelan y obtenemos delta H1A igual a B por PA menos P1. Y esto da cuenta de HA menos H'1. Nos queda todavía evaluar H2 menos HA. Retenemos esto. H'2, porque el punto 2 está sobre el borde izquierdo de la campana, menos HA, lo obtenemos aplicando el primer principio a sistemas abiertos en régimen permanente a este intercambiador. Será Q igual
2A igual a delta H 2A más LC 2A. Pero LC 2A es igual a 0. Y fíjense, esto es A2. Usando la misma nomenclatura, discúlpenme, voy de A a 2, es A2. Fíjense que la evolución A2 es el calentamiento de un líquido a presión constante desde la temperatura del punto A la temperatura del punto 2. Es todas las transformaciones en fase líquida a presión constante, de manera que esto es igual a C sub L por T2 menos TA. Y LCA2 es igual a 0 porque es un intercambiador de calor. O sea, QA2, perdón, C sub L por T2 menos TA es igual a H' 2 menos HA. Sumando estas dos expresiones, obtenemos H'2 menos H'1, porque fíjense que aquí HA está sumando y aquí está restando. Si lo hacemos, nos quedará H'2 menos H'1 igual C sub L T2 menos T1 más B' P sub 2 menos P sub 1. Este C sub L es el calor específico de el líquido a la presión P sub 2 entre T2 y T1. Es decir, es el calor específico medio del líquido en este rango de temperatura. Y B' es el volumen específico del líquido supuesto constante entre P1 y P sub 2 a la temperatura T sub 1. Con esta expresión nosotros podemos obtener la entalpía del líquido saturado a una presión conocida la entalpía del líquido saturado a otra. Si comenzamos por la entalpía de referencia a la que asumimos nula, podemos calcular la entalpía a una presión distinta y así completar la tabla. Trabajo que nunca tendremos que tomar porque las tablas vienen, por supuesto, con estos valores ya calculados. Pero tenemos que saber de dónde se obtienen, porque es un recurso que tenemos que tener cuando analicemos evoluciones de vapores húmedos. En el bloque que sigue vamos a ver cómo usamos los valores de H' y H segunda para analizar evoluciones de vapores húmedos entre dos estados de equilibrio o en sistemas abiertos.